Vamos a estudiar ahora un nuevo tensor de velocidades o de gradiente de velocidades. En realidad es una parte del gradiente de las velocidades. Para ello lo vamos a introducir utilizando un ejemplo, que es el movimiento de un cuerpo rígido. Vamos a primero a definir lo que ya se había visto en mecánica, en el que si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera y en él tomamos dos puntos, por ejemplo x, vamos a poner así, x1 y x2, ¿verdad? Que por supuesto estarán referidos, como siempre, siempre que yo hablo de puntos están referidos a un sistema de coordenadas y estos corresponderán a los vectores posición que tengan, independientemente de qué sistema estemos hablando, si es el sistema material o el espacial, habrá vectores posiciones puestos en ellos y en definitiva nosotros vamos a poder calcular la evolución con la función de movimiento entre cualesquiera puntos o todos los puntos de un continuo. En particular, podemos estudiar el movimiento a través de las trayectorias, como se indicó en la clase anterior, de cada uno de estos dos puntos. En particular, nosotros podemos medir la distancia que hay entre dos puntos, este segmento de color rojo, calculando la diferencia que hay en los vectores como una función del tiempo de esta manera. A tiempo t, la posición que va a tener el vector x material 1 será la que corresponda a la función de movimiento de ese punto. Y entonces si comparo esa posición con la posición que va a tener el punto x2, vamos a tener esta relación que está aquí. Esto que estoy poniendo aquí no es ni más ni menos que el módulo del vector diferencia x, vamos a poner x1, menos x2. Porque x1 será la posición que ocupe espacial el punto material x1 mayúscula. Y lo mismo ocurre para el x2. Así que esta cantidad que estoy indicando aquí caracteriza si el cuerpo al menos se está alejando, los puntos del cuerpo se están alejando o se están acercando. En particular, uno puede calcular la velocidad de esta cantidad delta, haciendo la derivada, por supuesto, material de ella, ¿no? Aquí como esto es un escalar, digamos, la derivada será la derivada ordinaria de esta función. Bueno, ya entendido lo que sería un movimiento de, digamos, de estiramiento entre una fibra, algo que venimos estudiando desde que comenzamos con esto, podemos caracterizar o suponer o definir al movimiento rígido como aquel en el que la derivada de esta función delta sea cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre cualesquiera dos puntos x1 y x2 va a permanecer invariante a lo largo del movimiento. Decir esto, por supuesto, es lo mismo que decir esto. Es decir, de aquí mismo podríamos hacer que esta derivada de delta en el tiempo, acá es una derivada ordinaria porque esta es una función que solamente depende del tiempo, pero cuando lo operamos en esta otra cantidad, podríamos ponerlo como una derivada parcial porque todos estos campos son campos materiales. Entonces hacer la derivada igual a cero implicaría justamente que esta cantidad no esté cambiando. Esto implicaría entonces que para todo par de puntos x1 y x2 el movimiento es rígido y podemos caracterizar al campo de velocidades de este punto, supongamos que está rotando alrededor del punto 2. Entonces, si este cuerpo además está rotando y trasladándose, por ejemplo, alrededor del punto 2, así, entonces, ¿cómo podríamos poner el campo de velocidades de este cuerpo? Podríamos poner así. El campo de velocidades espacial, ahora sí, nos pasamos al campo espacial, y ponemos esto así, va a ser la velocidad que tenga eh, el cuerpo en el punto 2, por ejemplo, supónganse que se está moviendo y rotando, se traslada y rota alrededor del punto 2, entonces esto lo podríamos poner así, de esta manera. Además, fíjense, voy a cambiar los símbolos, sí, los voy a cambiar, en vez de poner x1 voy a poner x, porque me estoy refiriendo a este punto. Fíjense que puesto de esta manera, este es el campo de velocidades espaciales, es decir, me paso a la configuración actual, digamos, pongo los puntos fijos y me fijo cómo es que evoluciona el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo. Esta es la descripción general de un cuerpo rígido
que se mueve con velocidad v. ¿Se acuerdan de la mecánica de rígidos? Que se podía poner la parte de rotación como omega por r, o r era la posición del punto. Yo lo que estoy haciendo acá, entre estos dos puntos, es tomar la distancia que tendría el punto. Vamos a hacer el dibujo por acá. Tenemos el punto así. Este punto lo vamos a llamar x0, y a este le voy a poner x para no confundir. Entonces este será la coordenada x cualesquiera del punto, y entonces este de aquí será el x0 también. ¿Sí? Ahí está. Entonces si este es el punto x0 espacial, y el cuerpo estaría rotando alrededor de este cuerpo y además moviéndose, entonces vamos a poder escribir el movimiento rígido de esta manera, es decir, como una rotación más una traslación del punto x, como si fuera aquellos problemas de mecánica que referíamos el movimiento alrededor del centro de masa. Bueno, este podría ser cualquier punto, no necesariamente el centro de masa. Aquí, obviamente, omega es la velocidad angular del cuerpo rígido. Y entonces ahora sería interesante, por ejemplo, calcular una cantidad que está relacionada con el rotacional de la velocidad, que lo vamos a usar más adelante, que tiene que ver con la vorticidad, pero vamos a hacer la cuenta ahora para dejarla expresada para más adelante. Entonces, calculemos cuál es el rotacional espacial del vector velocidad. Nosotros, si nos fijamos en las tablas de identidades, pero también lo podemos hacer en índices, yo lo voy a dejar de manera de notación directa porque es mucho más elegante, pero en la página 46 del libro de Gurtin van a ver una tabla llena de identidades vectoriales en los operadores diferenciales cuando se aplican a vectores, a escalares y a tensores. En particular, nosotros vamos a usar esta identidad vectorial, el rotacional de dos vectores a por b, así, va a ser de a tensorial b menos b tensorial a. Entonces, si lo aplicamos a esta relación que está aquí, el primer término depende del x0 que está fijo, por lo tanto estas derivadas que se van a hacer en el rotacional son respecto de este campo, entonces esto va a desaparecer, es una constante, y vamos a tener el vector omega de la velocidad angular, que no es un campo, porque los rígidos tienen la misma velocidad en todos los puntos, la misma velocidad angular en todos los puntos, y la única parte que es campo y en la que se pueden hacer las divergencias es esta que está aquí. Pero en particular esto será entonces, usando esta identidad, esta relación, así. Y ahora vamos a usar otra identidad vectorial que relaciona, la vamos a poner de este lado, las divergencias de productos tensoriales entre vectores. En particular esta, la divergencia del producto tensorial de dos vectores a y b es decir, entonces la divergencia del producto tensorial es la divergencia del segundo por el primero sin hacer nada menos el gradiente del primero aplicado al segundo. Esto es un escalar aplicado a un vector, este término es un vector, y acá tenemos un tensor o una transformación lineal aplicado a un vector, otro vector. Esto es todo junto un vector. Apliquemos esta relación entonces a la divergencia de estos campos que aparecen acá, que otra vez aparecen los productos tensoriales entre los vectores omega y la diferencia de los puntos x y x0. Entonces volvamos hacia aquí y aplicando aquella relación vemos que la divergencia de todo esto tiene que ser igual, vamos a ponerlo aquí abajo, a esto es lo que corresponde a la primera parte, a la divergencia de esto, y ahora tengo que hacer menos lo que corresponde a la divergencia de esto. Ahí está. A ver si acá estoy. Acá es un más, cuidado, me equivoqué. Ahí era más, por eso me quedan más acá y menos acá. Bueno, continuemos. Si nos fijamos en esta operación, esto está correcto. Me va a quedar la divergencia de la diferencia. Puedo hacer la divergencia del primero solamente porque el segundo me va a dar nada, porque la divergencia de una constante no es nada. Esto no depende de x, y las divergencias, todas las operaciones de diferenciación las estoy haciendo respecto del vector x. Este es el campo espacial que estamos usando. Lo mismo va a ocurrir acá, el gradiente de omega va a ser 0.
Así que este término se va a ir. Acá lo mismo, este término se va a ir. Y entonces todo esto, cuando calcule y cancele todas estas cantidades que aparecen acá, me va a quedar la divergencia de x respecto de x es la derivada de x respecto de x1, x2, x3, todo sumado. Entonces este me va a dar 3 por omega, son 3 omegas. Y aquí tengo el gradiente de x, me va a dar la identidad, porque es el gradiente de x solo, este otra vez lo mismo, x0 no deriva, entonces me queda el gradiente de x respecto de x es la identidad, multiplicado por omega, me queda menos omega, así. Por lo tanto, todo esto es, si no me equivoco, 2 omega, sí, y está perfecto. Que acabo de ver que la velocidad angular incluso la puedo poner en términos del rotacional de la velocidad de esta manera, como un medio del rotacional del campo de velocidades espaciales, así. Así que hemos visto que esto, el rotacional de B, que es la vorticidad, está relacionado con la velocidad angular de un cuerpo rígido de esta manera. Además, vamos a suponer que asociamos, fíjense, cuando nosotros ponemos la velocidad angular aquí, la ponemos como el producto vectorial de la velocidad angular aplicada al vector x. Entonces vamos a escribir un nuevo tensor usando la velocidad angular y el producto vectorial de esta manera. Vamos a llamar a esto tensor de spin. Y lo vamos a asociar digamos, vamos a hacer así, un tensor de spin que va a ser directamente la aplicación del vector omega producto vectorial. Fíjense que también al escribir, como se sabe del álgebra tensorial, al escribir un producto vectorial está asociado a una transformación lineal omega que es antisimétrica con esta lógica que está aquí. De esta manera, si nosotros escribimos ahora el campo de velocidades que teníamos puesto aquí, esta que está aquí, usando el tensor este de spin que acabo de definir, me va a quedar la velocidad angular de esta manera. Esto es otra forma de poner la velocidad de un rígido, cuando ponemos la traslación del punto del cual rota más la rotación a través de este tensor de spin que no es ni más ni menos que un tensor de rotación. Ahora también, de esta manera es mucho más fácil, podemos calcular, por ejemplo, el gradiente de velocidades de este campo rígido, de movimiento rígido en general. ¿Cómo será? Bueno, va a ser el gradiente espacial del vector velocidad b. Esta parte desaparece porque el gradiente lo estamos haciendo respecto de este campo, y acá tenemos el x0, no suma nada a la hora de hacer el gradiente. Y como acá tenemos solamente una parte lineal, y esto no depende del punto, porque este tensor otra vez, al ser asociado al vector de velocidad angular, el tensor de spin es, en este caso, por esta rotación rígida, independiente del punto, no hay campo, no hay dependencia con el campo, y entonces esto me va a quedar puesto de esta manera, dado que me va a quedar el gradiente de x, y otra vez lo mismo, me aparece la identidad, y resuelve esto de esa manera. Es decir, el gradiente de velocidades de un movimiento rígido es directamente el tensor de spin. Si el cuerpo no rotara, entonces es 0. Si el cuerpo rota, aparece el tensor de spin. La próxima clase vamos a estudiar el movimiento, o mejor dicho, vamos a estudiar cómo vamos a utilizar lo que hicimos las clases anteriores de las transformaciones de fibras y áreas normales, etcétera, para poder resolver ecuaciones de línea, de superficie y de volumen, ya sea en el espacio indeformado o en el espacio deformado. Cualquiera sea la implementación que usemos, vamos a utilizar entonces esas herramientas que ya habíamos encontrado para poder pasar de integrales que están en una configuración o en la otra, porque eso nos va a traer muchísimos beneficios, porque generalmente algún tipo de operación es muy simple en una configuración y muy compleja en la otra, y el poder pasar de una a la otra nos va a dar una ventaja
fantástica para poder expresar las leyes generales que faltan en algunas clases de manera súper compacta y clara.